Uno de los temas menos explorados en el campo de la argumentación jurídica es el de la interpretación. Hoy voy a abordar con ustedes este asunto explicando y explorando desde que Aristóteles escribió el primer texto sobre argumentación hasta las investigaciones que Edmund Husserl y los grandes juristas del siglo XX han abordado con respecto al tema de la interpretación. Hoy, interpretación jurídica dentro del campo de la argumentación jurídica. Para poder determinar qué es lo que se puede interpretar y qué no se puede interpretar, hay que hacer una distinción de dos términos muy importantes, aunque en español se podrían utilizar como sinónimos. En griego y en alemán hay una serie de distinciones muy importantes. Platón distinguía el término dianoia de noesis, es decir, dianoia se podría traducir como concepto y noesis como noción. Propiamente 23 siglos después, Edmund Husserl, un gran filósofo fenomenólogo, distinguió de la misma manera lo que era la noesis, en el mismo sentido que decía Platón, y otro término semejante a dianoia que también hacía referencia a concepto. ¿En qué se distinguen los conceptos de las nociones? Las noesis de las dianoias. La distinción es sutil pero sustancial. Los conceptos simplemente son afirmaciones de términos cuyo contenido específico va vinculado específicamente con la forma de enunciarlo. Por ejemplo, si yo digo número pi, el contenido siempre es 3.1416. Si yo digo ángulo recto, el ángulo siempre será de 90 grados. Esto no son términos que se puedan interpretar. Los conceptos son términos cuyo contenido es muy específico y el contenido material se identifica con la forma de enunciación. Esto no se interpreta porque simplemente es un dato que se conoce. En cambio, lo que pasa con las nociones, con las noesis, es algo diferente, porque los contenidos de la enunciación no necesariamente quiere decir siempre lo mismo en todo momento. Por ejemplo, la palabra pobreza, pues sabemos que se refiere a una carencia, pero el ser pobre en México en 1900 es muy distinto a ser pobre en el siglo XXI. Es decir, el contenido material del término pobreza no es el mismo hace 120 años que en la actualidad. O incluso mismo la misma palabra derecho tampoco significa lo mismo en todos los sentidos. Hay quien puede decir que es el conjunto de normas y definirla como ciencia. Puede hacer referencia a una prerrogativa o a una facultad. Puede hacer referencia a una norma. En fin, los contenidos de la palabra derecho pueden ser muy variados y no necesariamente son de una sola manera. El término noción nos acerca mucho, o más bien nos señala que son términos que no es que conozcamos, sino más bien que con base en nuestra experiencia acumulada y con base en lo que las personas que nos enuncian y su experiencia acumulada nos narran y nos dan una idea de las cosas que están narrando, el término, la noción de la que están hablando puede tener cierto sesgo. Y esto es lo que hacemos con una interpretación. Las nociones se interpretan, los conceptos no hace falta que se interpreten. No hace falta saber que un ángulo recto tiene 90 grados, es un dato que se sabe, no hay nada que interpretar. En la interpretación sí hay que obtener y emanar un sentido distinto a lo que los términos tienen, porque el contenido del término no está específicamente en sí mismo, sino que está cargado de una serie de intencionalidades emitidas y comunicadas por la persona que está utilizando la noción. En el mundo jurídico, las nociones se encuentran en nuestro derecho. Hasta donde yo recuerdo, no existe un concepto jurídico.
un término que sea siempre igual en todos los casos. Incluso la palabra homicidio es una palabra que podrían decir, bueno, en todos los casos se priva de la vida a alguien. Pues sí, pero no siempre se priva de la misma manera a alguien. Esa pequeña sutileza es lo que distingue el concepto de la noción. Algunos grandes teóricos juristas y los ministros de la Suprema Corte distinguen las nociones como conceptos indeterminados. También podríamos llamarlos conceptos indeterminados. El concepto es una dianoia y el concepto indeterminado es una noción, una noesis. Y precisamente se les llama indeterminados porque el contenido no es específico. Nosotros interpretamos sobre lo que son las nociones. Y cuando interpretamos, no es que conozcamos, lo que hacemos es reconocer en nosotros el conocimiento que se nos está pidiendo interpretar. La diferencia entre reconocer y conocer puede distinguirse de la siguiente manera. Cuando alguien está haciendo una exposición sobre conceptos en el que dice el nombre conceptual y el significado conceptual, simplemente hay que conocer ambos datos. Por ejemplo, si alguien me dice que pi, el número pi es 3.1416, no hay más que investigar. Eso es un dato y es un conocimiento que adquiero en ese momento. Sin embargo, cuando alguien me habla sobre una experiencia que se ha tenido en la realidad, una situación, la forma en que me narran los datos me tiene que llevar a un campo de reconocimiento de lo que yo he tenido en mi experiencia previa, en mi experiencia personal, sobre qué es eso de lo que me están hablando. En ese caso estoy reconociendo en mi experiencia acumulada los datos que otra persona me está dando. El reconocimiento emplea nociones, no conceptos. Por eso se hace la diferencia entre conceptos y nociones. La narrativa jurídica difícilmente llega a contemplar conceptos, pero lo que debe hacer un experto en resolución de asuntos judiciales es investigar lo que la narrativa nocional, el empleo de las nociones que se están empleando en una narrativa, me quiere hacer reconocer como operador jurisdiccional para poder resolver sobre ese asunto. Esa es la diferencia esencial entre conocer y reconocer. Y el trabajo jurisdiccional tiene que operar en el campo del reconocimiento. Por eso, cuando se hace una explicación, solamente atendemos a los conceptos. Cuando hablamos de argumentar, tenemos que hablar de las nociones. Porque para reconocer algo, no basta con que nos lo expliquen. Tenemos que reconocerlo y la narrativa tiene que llevarnos a reconocer en nosotros mismos esas experiencias que se han tenido en el mundo real. La interpretación no es repetir oralmente lo que está escrito en un texto. Interpretar es un ejercicio creativo equivalente a tasar, valorar o estimar algo para ajustarlo a una circunstancia específica. Interpretar en latín deriva del fonema interpres, compuesto por los vocablos inter y pretium. Se refiere a llevar a cabo una especie de cálculo del precio de algo en ciertas circunstancias y tiempos. En su diálogo Fedro, Platón nos narra la historia de cuando el dios Tot, el dios egipcio de la escritura y del lenguaje, le presentó al dios Amón, gran rey dios de todos los dioses de Egipto, su invención sobre la escritura. Y cuando le preguntó a Amón de qué se trataba, Tot le contestó: con este invento la gente podrá tener una memoria de todo. No hará falta que recuerde nada. Y el dios Amón le reprochó de una manera muy inteligente y le dijo: tú por medio de este invento no estás creando una memoria artificial, estás creando un instrumento de reminiscencia. Y esta distinción es muy importante, porque la memoria es simplemente
el recuerdo y la acumulación de una serie de datos, pero sin una intención. En cambio, la reminiscencia es una relectura personal de la persona que está percibiendo el texto. La escritura no funciona como una cámara fotográfica ni como una cámara de video. El texto no nos da la memoria textual de lo que alguien pensó en el momento de escribir algo. Y la prueba de ello es que varios textos requieren interpretaciones para saber qué es lo que quiso decir el autor en su momento o en qué sentido podría utilizarse el texto para solucionar un tema jurídico o no. La reminiscencia, por el contrario, en otro sentido, lo que refiere es cómo el que conoce el texto puede recrear, redireccionar las palabras, adecuándolas a un sentido práctico, a un sentido que tuviera una intención para este momento, aquí y ahora. La semántica nos da un significado de los términos, pero no necesariamente está referido a un asunto en particular en la realidad. Por ejemplo, las palabras te amo tienen un significado semántico. Te es un pronombre de segunda persona y amo es un verbo que hace referencia a una primera persona que se refiere a esta segunda persona. Pero no es lo mismo cuando dos adolescentes con ternura y con ojos cristalinos se ven mutuamente y se dicen uno a otro con voz entrecortada, te amo, que cuando un par de adultos entre los 30 y 40 años van discutiendo en el automóvil y uno quiere terminar la conversación diciendo, sí, te amo. ¿Contenta? Esta es la diferencia entre la semántica y la semiótica. La semiótica tiene una carga intencional en el conjunto de palabras que se están emitiendo. La narrativa, cuando detecta el sentido concreto de un asunto, está haciendo un análisis semiótico. Si solamente se estudia el sentido de las palabras en abstracto, es semántico. El trabajo del operador jurisdiccional es precisamente trasladar la semántica general al sentido concreto que requiere la interpretación en un asunto específico. Es decir, el trabajo jurisdiccional y el trabajo jurídico es trasladar o cargar de una semiótica la carga semántica de una narrativa de orden jurídico. Solamente así se podrá reconocer el sentido que hay que atender en una situación en la realidad misma. En la historia tenemos ejemplos sumamente interesantes sobre el trabajo interpretativo y lo que es la reminiscencia. Por ejemplo, en el mundo hebreo, la Sagrada Escritura que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, los rabinos señalan que son escritos o textos que tienen la inteligencia divina y la semántica divina en una realidad atemporal y sin un espacio específico ni tiempo específico. Y sin embargo es función de los rabinos interpretar el texto sagrado para poder resolver asuntos en un tiempo y en un espacio específico. El trabajo de interpretación no bastaría solamente si fuera memorístico. Tiene que ser un trabajo adecuado o el trabajo de adecuar ese sentido semántico al caso concreto. Para ello la interpretación, como decía el dios Amón, no tendrá una idea de ser memorístico, sino de trabajar reminiscencias. Los rabinos, por experiencia acumulada, leerán el texto y podrán dar una intención al caso particular para resolver el asunto particular, dirigiendo la semántica universal o general al caso específico. Este trabajo de interpretación es un recrear el texto o redimensionar el texto escrito hacia una situación en particular. Lo mismo ocurrió en la Roma clásica. Tenemos sobre mismos asuntos interpretaciones diversas y formas de resolver los asuntos de manera diferente. Las escuelas proculeyanas y sabinianas distinguían y resolvían de manera distinta problemas semejantes, y si no es que el mismo problema, y le daban soluciones distintas. ¿Por qué ocurría esto?
no es porque uno tuviera menos conocimiento del derecho que el otro. Ocurría porque cada una de estas escuelas tenía formas de interpretar con reminiscencias distintas. La experiencia acumulada existía en ambos jurisprudentes, tanto proculianos como sabinianos. Sin embargo, su experiencia acumulada direccionaba el sentido semiótico de esta gran semántica jurídica a casos específicos.